Infecciones asociadas a la atención sanitaria. Presentado por Jeremías Jacob Cadenas Goches, José Carlos Hernández Figueroa, Jenice Michelle Molina Aguilar, Ximena Fernanda Rivas Fuentes, Fernando Rodríguez González, Fátima Michelle Tremine Acosta y Andrea Michelle Castro Salazar. Marco conceptual. Las enfermedades infecciosas plantean desafíos especiales en los entornos de atención sanitaria, donde las personas corren más riesgo debido a sus enfermedades subyacentes y vulnerabilidad que estos presentan por sus enfermedades y cuestiones que los llevaron a un centro de salud. Las infecciones asociadas a la atención sanitaria, también conocidas como IAS, son causas frecuentes de morbilidad y mortalidad, y estas pueden generar una gran carga financiera para los sistemas de salud, ya que si estas se adquieren durante la atención en dicho centro de salud, genera muchas demandas, debido a que no se han tomado las medidas sanitarias adecuadas y no se ha seguido el protocolo de prevención y vigilancia. Las infecciones asociadas a la atención sanitaria se refiere a las que se contraen mientras el paciente está hospitalizado o en atención ambulatoria en los servicios de salud, como por ejemplo cuando un paciente llega a pasar consulta o que ya se encuentra ingresado y que necesita de la atención médica, como en el caso de las heridas quirúrgicas. La infección puede manifestarse luego del alta del paciente, hasta 30 días o un año, dependiendo de la colocación o el dispositivo biomédico. Depende de la respuesta que tenga el cuerpo del paciente. Sin embargo, las infecciones asociadas a la atención sanitaria en general se tienen que desarrollar después de 72 horas de haber estado en un sitio de atención sanitaria, pero depende de muchos factores, como el periodo de incubación del agente infectante. Esto quiere decir que se debe de verificar si el paciente ya tenía una infección o si realmente fue adquirida al momento de atención y saber el momento exacto de la aparición de síntomas, porque esto pudo ser causada por una atención anterior. Condiciones que no son asociadas a la atención sanitaria. Algunas de las infecciones pueden presentarse dentro del centro de salud, pero estas no son asociadas a la atención sanitaria, como por ejemplo, cuando la infección es causada por una complicación. Esto quiere decir que puede ser que el paciente ya tenía una enfermedad que pudo ser la causante, y no por el ambiente o las medidas de sanidad que se aplicaron en el centro de salud, o que la infección ya esté presente o en proceso de incubación durante la atención sanitaria. Por tanto, las manifestaciones de la infección no son notables, o que la adquirió mucho antes y la infección salió a brote en el centro de salud. Otro ejemplo son las infecciones que son transmitidas de la madre al recién nacido a través de la placenta, como por ejemplo toxoplasmosis, rubiola, infección por citomegalovirus, sífilis y otras patologías, las cuales se hacen evidentes después del parto, por lo que la madre puede pensar que no se tomaron las medidas de prevención adecuadas. Es por ello que existen medidas de prevención y vigilancia que se aplican dentro del centro de salud al momento del parto o simplemente en general como medida de prevención. Existe otro ejemplo que es que no exista alguna evidencia clínica de la infección por algún microorganismo en piel, mucosas, heridas abiertas, excreciones o secreciones, ya que la infección pudo ser causada por cualquier agente infeccioso. Sin embargo, se desconoce y no hay nada que conste que fue adquirido en un centro de atención sanitaria. También existen infecciones que resultan como respuesta ante agentes no infecciosos, como por ejemplo a algún tipo de químico. Esto puede generar una inflamación, lo que quiere decir que no pudo ser causada por alguna bacteria o algún hongo que se encontraba al momento de la consulta o de la atención, porque el centro de salud no tenía las medidas de prevención
y vigilancia, sino más bien esta fue causada por un factor externo. Dicho esto, las infecciones asociadas a la atención sanitaria han aumentado, y no por el simple hecho de no seguir las medidas de prevención, sino que también la resistencia antimicrobiana es un problema de salud que afecta a la mayoría de los países del mundo, debido a que los agentes infecciosos se vuelven más inteligentes y requieren de un mayor tratamiento. Por ende, el incremento del uso de antibióticos es notable, lo cual puede generar un mal uso de ellos. Y existen otros factores que crean un aumento de resistencia entre diversos microorganismos. Es por ello que las personas se vuelven más propensas a infecciones asociadas a la atención sanitaria, y es más difícil combatirlas. Por eso es necesario que en los centros de salud se apliquen las medidas de prevención y vigilancia para reducir estas infecciones, y también que los centros de salud se vean beneficiados y se reduzcan las demandas, y haya una mejor atención para los pacientes, generando una confianza tanto para el personal como para las personas que recurren a un centro de atención sanitaria. Y así reducir el riesgo de contraer una infección que esté asociada a un centro de salud. Vigilancia de las infecciones en la atención sanitaria. La vigilancia de las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria es una de las tareas fundamentales de los equipos de control de infección en las instituciones hospitalarias, con el fin de disminuir la incidencia de las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria y el riesgo de muerte. La vigilancia consiste en recoger, procesar, analizar, interpretar, presentar y difundir los resultados de manera sistemática y continua. La meta fundamental de la vigilancia es reducir la incidencia de las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria, con lo que se logra disminuir el riesgo de muerte del paciente y la reducción de costos a las instituciones sanitarias. Los objetivos específicos de un programa de vigilancia son los siguientes: sensibilizar al personal clínico y otros trabajadores de salud sobre las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria y la resistencia a los antimicrobianos, de manera que reconozca la necesidad de aplicar acciones preventivas. Vigilar el comportamiento de la variabilidad epidemiológica de las infecciones a fin de analizar e interpretar medidas de prevención y control. Diseñar programas de prevención y evaluar el efecto de las medidas implementadas. Señalar los puntos en los que se puede mejorar la atención. Tipos de vigilancia epidemiológicas en infecciones asociadas a asistencia sanitaria. La vigilancia debe cumplir sus funciones de acuerdo a sus objetivos, a los recursos disponibles y al nivel de apoyo del personal. Por ello, la vigilancia de infecciones asociadas a asistencia sanitaria se debe realizar en cada establecimiento de salud a partir de lo siguiente. La vigilancia pasiva. Este tipo de vigilancia son las propias instituciones de salud las que envían los reportes sobre las enfermedades a los encargados de la vigilancia epidemiológica, como por ejemplo vigilancia en el laboratorio, la información extraída de la historia clínica después del alta hospitalaria, notificaciones de infecciones por médicos o miembros del personal de enfermería. Esto tiene una sensibilidad menor del 30%. El otro tipo de vigilancia epidemiológica es la vigilancia activa. Este es el proceso lógico, sistemático y continuo que debe ser realizado por los miembros del comité o el personal asignado al área para la detección y notificación oportuna de las infecciones asociadas a la atención en salud. Esto permite realizar las recomendaciones de prevención y control en el momento. Para ello, lógicamente, se cuenta con personal especializado, tanto médico como de enfermería,
quienes desempeñan funciones, como se mencionó anteriormente, de vigilancia, prevención, control, administración, docencia e investigación hacia el objetivo y los compromisos adquiridos. La vigilancia activa es el mejor método, es el método más recomendado, el cual tiene una sensibilidad del 80%. Dentro de los ejemplos de la vigilancia activa está la vigilancia orientada por sitio de infección, en donde las prioridades a vigilar serán las infecciones frecuentes que inciden en la mortalidad, la morbilidad, los costos de tratamiento y que pueden ser evitables. Por ejemplo, las infecciones más comunes son las infecciones del tracto urinario, neumonía, infecciones del sitio quirúrgico e infecciones de la piel y membranas mucosas. Y generalmente las que tienen una mayor incidencia en la mortalidad son la neumonía e infecciones del torrente sanguíneo. Luego está la vigilancia orientada hacia los servicios con mayor incidencia de infecciones asociadas a la atención en salud o con pacientes críticos. Acá las actividades deben enfocarse en las áreas identificadas. En este caso, un ejemplo podrían ser los servicios de terapia y nefrología, que son los servicios que generalmente tienen una mayor incidencia de enfermedades asociadas a la atención sanitaria. Esto es debido al tipo de cuidados que se requieren ante estos procedimientos. Y por último está la vigilancia orientada hacia factores de riesgo. Estas son actividades orientadas a la búsqueda de un factor de riesgo determinado previamente asociado a una enfermedad de atención sanitaria. Ejemplo de esto son los pacientes con catéter venoso central, catéter urinario permanente o ventilación mecánica, ya que estos son factores que hacen más propensos a los pacientes a contraer otro tipo de infecciones, pudiendo estas ser locales, como un crecimiento bacteriano en el lugar en donde esté insertado, ya sea el catéter o la sonda, o también puede ser una bacteriemia sistémica o persistente, que en este caso ya estaríamos hablando de una complicación mucho mayor que puede llevar muchas veces a la muerte. Ahora se hablará un poco acerca de la prevención de infecciones. Se sabe que la prevención y control de las infecciones relacionadas con la atención sanitaria es una responsabilidad de todo el personal que labora en el establecimiento de salud, es decir, es responsabilidad tanto de las enfermeras como de los médicos y de cualquier otra persona que labore, ya sea dentro del hospital, dentro de la clínica o de la unidad de salud. Y para esto se requiere de un programa integrado que permita al Comité para la Prevención y Control de estas enfermedades verificar el cumplimiento de las medidas de prevención que se mencionarán a continuación. Dentro de las medidas de prevención podemos mencionar el cumplimiento de los lineamientos técnicos sobre la bioseguridad del MinSal, así como también establecer y fortalecer el programa de higiene de manos. Este es un punto muy importante, ya que la higiene de las manos es la base de todas las intervenciones y es una de las maneras más efectivas y económicas para prevenir las enfermedades infecciosas, nosocomiales y mejorar la seguridad del paciente. Otra medida sería aplicar las medidas de aislamiento de acuerdo a los mecanismos de transmisión, que pueden ser transmisión por contacto, transmisión aérea, transmisión por vehículo o transmisión por vector. En este caso, la más importante sería la transmisión por contacto. La siguiente medida sería controlar los riesgos ambientales de infección, que incluye el ambiente animado e inanimado que rodea al paciente. El ambiente animado se refiere al personal de atención de salud, otros pacientes en la misma unidad, familia, visitas, etc. Y el ambiente inanimado incluye el instrumental y equipos médicos, así como las superficies ambientales.
La siguiente medida sería vigilar los factores de riesgo relacionados con las infecciones para implementar las medidas de prevención. Por ejemplo, la implementación de catéteres permanentes, especialmente intravenosos y urinarios, es un factor de riesgo, así como la traqueotomía o intubación traqueal, ventilación respiratoria asistida, diálisis, etc. La siguiente medida es la detección y control de brotes. También mejorar y evaluar las prácticas de atención a pacientes realizadas por el personal de salud. Y otro punto importante también es promover la educación continua del personal de salud, es decir, informarse y actualizarse constantemente. En cuanto a las intervenciones para la prevención de las infecciones, la infección hospitalaria representa uno de los principales problemas de la asistencia a la salud, con el consiguiente impacto en la morbidad y mortalidad de los pacientes ingresados en los hospitales, principalmente en aquellos gravemente enfermos. La prevención de la infección nosocomial constituye una oportunidad de intervención para promover la seguridad de los pacientes. Las estrategias para obtener la mejora de las medidas de prevención disponibles son el principal desafío en la práctica clínica. El uso de paquetes de medidas, la formación continua y las informaciones acerca del cumplimiento de las medidas propuestas son cruciales para mejorar la seguridad de los pacientes ingresados en cualquier unidad de salud. Algunas de las medidas a considerar son prevención de infección de sitio quirúrgico. En todos los pacientes se toman medidas universales con el objetivo de prevenir infecciones, pero el riesgo de aparición de infecciones del sitio quirúrgico es mayor en ciertos casos, de modo que es importante valorar en forma apropiada este riesgo y extremar los cuidados cuando sea necesario. También el uso de una profilaxis antimicrobiana adecuada en el momento y dosis precisos es vital para la prevención de infecciones, como también lo es para la preparación preoperatoria de la piel, tanto con respecto al baño como a otras medidas, como por ejemplo el rasurado. También está la reducción de riesgos en el paciente. El control de glucosa también es importante. Medirse la glucosa en la sangre es la principal manera que tienen las personas de asegurarse el control de la diabetes. Esta medición le informa el nivel de glucosa en la sangre en cualquier momento y también es importante para evitar la hiperglicemia perioperatoria. También se debe evitar tabaco, por lo menos 30 días previos a la cirugía, ya que el tabaquismo disminuye la cantidad de oxígeno que llega a las células en la herida quirúrgica. En consecuencia, la herida puede sanar más lentamente y es más propensa a infectarse. Todos los fumadores tienen un mayor riesgo de problemas cardíacos y pulmonares. El baño previo. Antes de una intervención quirúrgica, el paciente debe bañarse, pero este no debe ser afeitado. A la hora de preparar a un paciente para una intervención quirúrgica, es recomendable que siempre antes de la cirugía este sea bañado pero no afeitado. Según las nuevas directrices internacionales publicadas de la OMS, esto tiene como objetivo prevenir las infecciones, salvar vidas, reducir costos y detener la propagación de superbacterias en el ámbito sanitario. También se debe preparar ampliamente la piel del centro a la periferia con un antiséptico con efecto residual. Se deben acortar los días de estancia hospitalaria previos a la cirugía, con el propósito de minimizar cualquier infección dentro de cualquier lugar de salud. No se debe rasurar como lo habíamos mencionado anteriormente y en caso que sea necesario solo se recortará el vello y si es absolutamente necesario rasurar se debe hacer a más tardar 1 hora antes de la cirugía. Se deben identificar y tratar focos infecciosos previo a la cirugía. También una reducción de riesgos orientados al personal, ya que no solamente el paciente está expuesto a infecciones, sino también el personal de salud. Y por último, se debe realizar una asepsia y antisepsia quirúrgica. Estos dos son procedimientos de lucha antimicrobiana. La asepsia produce la ausencia de todo germen y de cualquiera de sus formas de resistencia.
y lo que hace es suprimir el aporte de microbios y su penetración. El resultado de una técnica de asepsia correcta sería la esterilización. Al tomar en cuenta todas estas recomendaciones, se crea una cultura de seguridad. La diseminación o la expansión de esta cultura de seguridad, que se centra en la prevención en la línea de salud, prevendrá muchas infecciones y posibles lesiones o muertes que son evitables. Esto implica un cambio de cultura, pasando de recomendar largas listas de medidas a una relación de unas cuantas medidas sencillas que se deben aplicar simultáneamente. Estos programas o medidas se deben basar en evidencias aplicadas y aceptadas en forma multidisciplinar. La formación continua y la información sobre el grado de cumplimiento son cruciales para mantener su eficacia. Si queremos mejorar la seguridad y menos daños colaterales, menos infecciones, ha llegado el momento de poner en marcha todas las recomendaciones que se han hablado anteriormente, y siempre y cuando se deben modificar nuestras prácticas habituales. Reducción de riesgo en la sala de operaciones. En la actualidad podemos observar a personas que demandan hospitales, unidades de salud o específicamente a personales de salud por mala praxis, por problemas después de las operaciones, por infecciones intrahospitalarias. Esto se puede evitar por medio de algunas medidas, ya sea por usar el equipo adecuado, máscara, guantes, por mantener la higiene, lavarse las manos, etc. A continuación les voy a hablar de algunos métodos más específicos, los cuales se llevan a cabo al momento de una operación. Como primer punto tenemos mantener la presión positiva de la ventilación del quirófano. Lo que quiere decir es de que en el quirófano se tiene que mantener una temperatura ambiente. No tiene que estar ni demasiado caliente ni demasiado fría. Debe de estar regulada. La siguiente es filtrar todo el aire de la circulación. Lo que hace referencia es a la eliminación de partículas y burbujas de aire en la sangre. Esto se lleva a cabo por medio de un objeto llamado filtro arterial. Otro es flujos verticales de aire. Estos flujos verticales de aire se llevan a cabo por una máquina quirúrgica, la cual tiene unas cápsulas y un ventilador. La cápsula A pasa el aire al ventilador y el ventilador lo pasa a la cápsula B, y así sucesivamente. Tenemos también no usar radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta puede ser producida ya sea por lámparas, por rayos láser o focos. Tenemos también que se debe mantener las puertas cerradas en la sala. ¿Por qué se deben mantener las puertas cerradas en la sala? Básicamente es porque el aire del exterior puede estar contaminado por partículas ya sea patógenas o no patógenas. De igual forma se tiene que mantener aislada a la persona y al personal del cual va a llevar a cabo la operación. También tenemos usar en el compartimiento de agua del equipo aspirador de secreción un desinfectante después de la última cirugía del día. Esto quiere decir de que se debe de mantener una higiene por parte del personal de salud. No tomar muestras de ambientes de rutinas en la sala de operaciones, solo en superficies y aires con fines de investigación o estudio de brote. Otro punto importante es la profilaxis antibiótica. La profilaxis antibiótica es el uso de medicamentos para evitar infecciones o controlarlas. Acá tenemos que administrar antibiótico intravenoso en dosis única de acuerdo a lo establecido en los instrumentos técnicos jurídicos correspondientes. Lo que quiere decir es de que se debe de mantener o seguir los parámetros establecidos
por el área de salud. No se deben de sobrepasar ni omitir, debido a que es importante seguir el régimen o las reglas hospitalarias. Tenemos también, si la cirugía se prolonga más de 3 horas, se debe administrar una segunda dosis de acuerdo a lo establecido en los instrumentos técnicos jurídicos correspondientes. De lo mismo, se debe de seguir las reglas prácticamente, o sea, no se debe de tomar decisiones por sí solo, sino que se debe de tener un orden ya establecido, o sea, parámetros establecidos, los cuales lo ordenan a uno y le dan como la pauta para tomar decisiones. Tenemos también mantener niveles terapéuticos durante la cirugía y hasta 2 horas post cierre de incisión. Tenemos no usar vancomicina como profilaxis antibiótica. La vancomicina, hay un apartado en el cual dice de que sí se puede usar vancomicina, pero antes de la operación, o sea, 1 o 2 horas antes. Luego tenemos realizar la esterilización del equipo a utilizar. El equipo que utilizamos debe de estar muy bien esterilizado, o sea, debe de mantenerse una higiene adecuada, porque prácticamente de eso depende que la operación no se complique o se infecte. Luego tenemos utilizar material estéril procesado por métodos convencionales. Uso del sistema Flash solo en caso de extrema urgencia. Como último punto tenemos cumplir estrictamente la técnica quirúrgica. Tenemos 5 puntos. Uno de ellos es manejar tejidos con delicadeza, mantener homeostasia efectiva y eliminar tejidos desvitalizados, cuerpos extraños y erradicar el espacio muerto en el sitio. La segunda es no cerrar de primera intención una cirugía contaminada. La tercera es, si necesita drenaje, usar sistema cerrado colocándolo en otra incisión y removerlo lo más pronto posible. Luego tenemos proteger con apósito estéril el sitio quirúrgico al menos por un periodo de 24 horas. Y por último tenemos lavado de manos antes y después de los cambios de apósito y en cada contacto con sitio quirúrgico. Para continuar, yo les voy a hablar acerca de la prevención de bacteriemia asociada a catéter venoso central. Debido a que el catéter venoso central tiene múltiples usos y que entre sus usos la mayoría está implicado en la administración de grandes volúmenes de fluido en poco tiempo, infusión de soluciones irritantes o de elevada osmolaridad, administración rápida de drogas vasoactivas en situaciones de riesgo vital, en la nutrición parenteral total y también en técnicas que requieren recambio sanguíneo, como la hemodiálisis. Entonces, es por esto que a la hora de su colocación se deben tomar todas las medidas de prevención posibles para evitar que un agente patógeno entre a nuestro organismo, ya que debido a los usos que tiene, el ingreso de este va a ser directo a nuestra circulación sistémica. Entonces, por eso la colocación de este la debe de realizar personal de salud que tenga una gran experiencia en la colocación o la inserción del catéter venoso central. La selección adecuada del catéter y del sitio de inserción de este son de mucha importancia, ya que de seleccionar correctamente el sitio de inserción del catéter se logra la prevención de una posible colonización bacteriana. Existen diferentes vías de abordaje
para la colocación del catéter venoso central. Esta selección de la vía de abordaje va a depender de la historia clínica del paciente. Entre estas vías están la vía subclavia, la yugular, la femoral y la de catéter central de inserción periférica. Antes de colocar el catéter venoso central, la higiene de manos es muy importante y esta se debe de realizar de forma correcta, lavando palma con palma, lavando entre los dedos, lavando detrás de las manos, lavando los pulgares, lavando las uñas, lavando detrás de los dedos, lavando las muñecas, enjuagar y secar bien. También en la colocación del apósito, este debe de ser estéril para sellar el catéter venoso central y de preferencia el apósito de poliuretano, que ahí en la imagen tenemos un ejemplo de un apósito de estos, pero este es transparente. Continuaré con lo que respecta a cuidados de mantenimiento del catéter. En esta diapositiva les he colocado algunas imágenes que contienen partes de lo que conforma un catéter y a su vez para qué se utiliza cada una de sus entradas. En la imagen superior derecha podemos ver los conectores. Estos son muy importantes ya que mediante estos podemos introducir, por ejemplo, en la luz proximal, la medicación, extraer sangre, transfundir sangre y hemoderivados. En la luz medial, la introducción de la nutrición parenteral. Y en la luz distal, la medición de la presión venosa central. Menciono a estos conectores debido a que en los cuidados de mantenimiento del catéter se menciona algo con respecto a ellos. Y para efectos de comprensión, para que se haga más sencillo comprender de qué se está hablando, les coloqué estas imágenes. Ahora bien, con lo que respecta al cuidado del mantenimiento del catéter, podemos mencionar que se debe mantener sellado el sitio de inserción del catéter con apósito estéril y limpio, preferiblemente con apósito de poliuretano. También se debe tener higiene de manos, como lo mencioné antes, y también esta higiene de manos se debe de hacer después de la manipulación del catéter. Se debe de realizar asepsia con alcohol al 70% para limpieza de contenedores antes y después del cumplimiento de medicamentos. Y acá viene lo que les mencionaba antes, que en el caso de los conectores, estos se deben reemplazar inmediatamente después de haber sido utilizados para transfusiones de sangre o sus derivados y soluciones lípidas. Seguiré con lo que respecta a prevención de infección urinaria asociada a catéter transuretral. Se denomina catéter urinario a cualquier sonda que se introduce en el cuerpo para drenar y recolectar orina de la vejiga, cuando el sujeto es incapaz de vaciarla por sus propios medios. Los catéteres están confeccionados de varios materiales, incluyendo algunos que contienen látex y otros que reemplazan el látex por siliconas. Son flexibles y en general se colocan en la vejiga a través de la uretra, aunque pueden ser por vía percutánea en la zona suprapúbica. Para la prevención de infección urinaria asociada a catéter transuretral, se deben seguir las siguientes indicaciones. Para comenzar, esta solo se tiene que realizar únicamente cuando sea necesario. La antisepsia
del sitio de inserción del catéter transuretral se debe de realizar con un antiséptico con efecto residual. Remover el catéter tan pronto sea posible de ser indicado a la persona responsable del paciente. La inserción y manipulación del catéter transuretral debe ser realizada por personal médico capacitado, ya que de no ser así, a la hora de introducir o retirar el catéter puede lastimar al paciente y eso le puede generar infecciones a futuro. Otras recomendaciones son colocar y mantener el circuito cerrado al mismo nivel del paciente, evitar acodaduras para mantener el flujo. Al movilizar al paciente debe vaciar primero la bolsa colectora de orina. También evitar el llenado de la bolsa a más de 3/4 partes de su capacidad. Mantener la bolsa colectora bajo el nivel de la vejiga. También usar irrigación vesical únicamente en casos absolutamente necesarios. No se deben realizar cambios rutinarios del catéter transuretral. Revisar que el sistema de este esté intacto, seguro y fijo para evitar tracción o lastimar al paciente. Prevención de la neumonía asociada a ventilación. Enfatizar la higiene de manos y cumplimiento de medidas estándar de bioseguridad. Entre estas precauciones estándar podemos encontrar el lavado de manos, el uso de guantes, el uso de delantal o gabacha, la utilización de barbijos y protección ocular, el correcto manejo de resucitadores, el correcto descarte de objetos de riesgo biológico y el correcto manejo de ropas y basura. También el aislamiento por contacto de pacientes con microorganismos altamente resistentes, el cumplimiento de medidas de higiene de cavidad oral, el utilizar equipo de soporte respiratorio desinfectado o esterilizado apropiadamente, la colocación de una sonda nasogástrica para evitar el reflujo y broncoaspiración, el mantener al paciente en un decúbito dorsal con la cabeza elevada entre 30 y 45 grados, si no está contraindicado este proceso. Mantener el manguito insuflado a 20 milímetros de agua, esto en adultos. El prevenir el flujo retrógrado de condensación proveniente de los tubos contaminados hacia el árbol tráqueo-bronquial. El reemplazar el circuito cuando éste no funcione adecuadamente o cuando esté visiblemente contaminado, no de manera rutinaria. La aspiración de secreciones con la técnica adecuada y el utilizar soluciones estériles para lavar los catéteres de succión traqueal. El cumplir técnicas de asepsia y antisepsia durante los cuidados del sistema de ventilación asistida. Recordando que asepsia son los procedimientos que persiguen destruir los microorganismos que pueden estar contaminando objetos o superficies inanimadas, y antisepsia es el procedimiento que se realiza para reducir o eliminar los microorganismos sobre seres vivos. En la asepsia podemos utilizar desinfectantes o la esterilización, mientras que en la antisepsia podemos utilizar antisépticos, detergentes y jabones. Los tres mecanismos indispensables para la prevención de la infección en los centros sanitarios son la limpieza, la desinfección y la esterilización. Todos ellos tienen como objetivo evitar la transmisión de microorganismos, ya sea de una persona enferma a otra, del personal a personas enfermas o viceversa. El uso científico y racional de desinfectantes y antisépticos y la aplicación de forma correcta de las técnicas de asepsia en el cuidado de los pacientes, así como la manipulación y el suministro de los materiales, son los ejes fundamentales en la prevención de las infecciones asociadas a la atención sanitaria. Un antiséptico es una sustancia germinicida que, al ser de baja toxicidad, puede aplicarse sobre la piel y tejidos vivos con la finalidad de destruir los microorganismos patógenos.
Un desinfectante es una sustancia germinicida capaz de destruir la mayoría de microorganismos patógenos, pero que es tóxica y por lo tanto solo se aplica sobre objetos inanimados, superficies y el ambiente. Aquí también podemos encontrar lo que es limitar el uso de bloqueadores H2 para las úlceras de estrés, la evaluación diaria del retiro progresivo de la sedación y de la extubación, y durante el postoperatorio se debe controlar el dolor que interfiera con la tos y la respiración profunda, minimizando el uso de sedantes. Como conclusión, tenemos que las infecciones asociadas a atenciones sanitarias son problemas muy importantes a considerar en el momento de brindar tratamiento a un paciente, debido a que pueden empeorar situaciones clínicas que de por sí tienden a ser problemas médicos de gravedad, provocando así un riesgo en la vida de los pacientes más complicados y un empeoramiento considerable en los pacientes menos complicados. El margen de tiempo que tarda en mostrarse sintomatología por una infección asociada a atención sanitaria es un riesgo a tener en cuenta debido a que no tienden a ser inmediatas. En situaciones de largo plazo pueden producir una situación médica difícil de tratar y en corto plazo, por su gravedad, pueden implicar mayores riesgos en la integridad física de un paciente. La vigilancia de un paciente es fundamental para prevenir infecciones asociadas a la atención sanitaria. Por lo tanto, el realizarla es el estándar obligatorio en todos los casos. Una buena vigilancia puede ser clave en conservar la salud de un paciente y en facilitar su recuperación. El mantener el personal informado y capacitado en todas las técnicas posibles de vigilancia es fundamental para su correcto desarrollo. Existen diversas medidas en la prevención y control de enfermedades asociadas a infecciones por atención sanitaria, que todo el personal de salud debe conocer y practicar. Esto debido a que su dominio es fundamental para reducir las tasas de infecciones y prevenir riesgos en la vida de los pacientes.